Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas. Los saludamos en esta tarde-noche de miércoles 29 de mayo del 2024, en un programa más, en su programa más de charlas bíblicas. Les mandamos un fraternal abrazo y saludo desde la ciudad de Querétaro, en el centro de la República Mexicana, en México. Aquí, saludándolos a todos ustedes, Armando González Basaldúa y José Antonio Septién González de Cosío, listos para seguir comentando con ustedes este acercamiento que tenemos a la epístola del apóstol Juan. Estamos en el capítulo 2 de esta primera epístola. Hoy trataremos los versículos del 12 al 14 y saludamos fraternalmente a todos aquellos que se conectan con nosotros de manera directa, en vivo, vamos a decirlo así, en tiempo real, aunque sabemos que hay un retraso de tiempo. Igualmente a todos aquellos que se conectan con nosotros, pues de manera diferida. El programa, como todos ustedes, queda grabado en Facebook y muchos de los oyentes se conectan de manera diferida. Saludamos a todos nuestros hermanos de habla hispana en el continente americano y en Europa. Igualmente saludamos a todos ustedes. Muy buenas noches. Ya está aquí con nosotros su querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío. Querido hermano, ¿cómo estás? Mi querido hermano, pues con el gusto enorme de verte una vez más en este programa de charlas bíblicas, agradeciendo al Señor por nuestra comunión y también por la comunión que tenemos con todos los hermanos y hermanas que se conectan con nosotros desde, desde que comenzó este programa hasta la fecha. Muy agradecidos por su compañía, siempre grata, siempre importante, sus comentarios, sus preguntas, siempre muy necesarias, y les animamos a que las sigan haciendo con nosotros. También agradecemos a todos aquellos hermanos y hermanas que a través de sus perfiles personales retransmiten el programa de charlas bíblicas. Y bueno, pues una palabra para nuestros hermanos Roberto Magaldi de La Plata, Argentina, y Jesús Lozada en la Ciudad de México, por su trabajo siempre importante que pues facilita la tarea de la difusión. Muchísimas gracias a ellos dos. De pasadita saludamos a nuestra hermana Marlene Rodríguez, quien se ha personado aquí en primer lugar con nosotros. Hermana Marlene, un fuerte abrazo para usted, mucho gusto en tenerla con nosotros, y así a todos los demás hermanos y hermanas que se vayan conectando. Mi querido hermano, pues te devuelvo la palabra. Pues ya estamos a final del mes de mayo, hermano. Ya la próxima semana tocará el mes de junio. Si Dios nos lo permite, será por ahí del 5 de junio. Estamos a la mitad del año y estamos en el capítulo 2. En el capítulo 2, versículos del 12 al 14 de Juan. Si me permites, querido hermano, le doy lectura ¿Cómo no, hermano? y por ahí le empezamos a platicar con nuestros hermanos acerca de esta porción de la epístola del apóstol San Juan. Y dice lo siguiente, voy a leer de la Biblia textual 4, versículo 12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os escribo, jóvenes,
porque habéis vencido al maligno. Os acabo de escribir, niñitos, porque habéis conocido al Padre. Os acabo de escribir, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os acabo de escribir, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esto es lo que dice el texto, hermano. Y bueno, yo quisiera empezar con una pregunta, para ti, básicamente, hermano, en el sentido de que el texto en griego, por lo menos en la Nestle Aland, aparece el texto como si fuera un poema, como si fuera un cántico, como si estuviera en una expresión poética, por así decirlo. Es decir, estos tres versículos aparecen sangrados, o sea, con sangría, y ligeramente hacia la derecha, el texto. Y mi pregunta es si tendrás algún referente del por qué este texto está con esta característica, no así en otras versiones, hermano. Yo chequé en algunas otras versiones del griego y aparece el texto de manera normal, con su sangría normal, con su presentación como todo el texto. Bueno, fíjate que no lo sé. Y me lo he preguntado, pero la verdad, hermano, fíjate que no he investigado por qué a los editores del texto griego, Nestle Aland, se les ocurrió sangrar el texto. Ustedes ven estos versículos 12 y 14, como dice nuestro hermano, con una sangría, es decir, como metidos en relación con las líneas, eh, ¿cómo se dice, hermano, Sus cuando márgenes tienes tú normales, márgenes. en los márgenes normales? Eh, Estaba yo viendo si tuviera algo que ver aunque no he podido yo seguir la métrica griega que difiere un tanto de la métrica española. Tú sabes, por ejemplo, nuestros poemas tienen un número de sílabas, tienen terminaciones que armonizan, por ejemplo, ¿qué te diré? En oti, oti, oti o alguna cosa así. Lo que he notado, sí, y voy a hacer un pequeño comentario, hermano, sobre este tema. Fíjate que aparte parece ser que son como dos tercetas lo que tenemos aquí. Y aparte de los verbos que comienzan en presente, los tres primeros donde dice os escribo, os escribo, os escribo, y los tres siguientes de la otra terceta que están en tiempo, en el griego decimos aoristo, se corresponde más o menos con el pretérito nuestro, que aquí se traduce, os acabo de escribir, pero en realidad lo que tenemos aquí es un verbo en simple aoristo, es decir, os escribí, os escribí, os escribí. Aparte de estos verbos, que están los 6 en indicativo, fíjate que los otros 6 verbos que contiene este pasaje, todos están en perfecto. Por ejemplo, os fueron perdonados, habéis conocido, habéis vencido, habéis conocido, habéis conocido y habéis vencido. Estos 6 verbos que cuando tú notas en el sangrado aparecen prácticamente al final
de cada una de las partes de la terceta, de las líneas. Yo no sé si, y que se pronuncia, por ejemplo, así, mira, afeonde, egnócate, neniquícate, egnócate, egnócate, neniquícate. No sé si esto creara una especie de ritmo O de rima. poético, de rima, que en la opinión de los editores del texto griego, valía la pena, es decir, quizás estaban frente a una sección con rima poética y yo creo yo, pero no estoy seguro, es solamente mi educated guess, como dicen Ujú. los gringos, nada más es mi aproximación, digamos. Pero de ahí no te puedo decir más, pero vale la pena investigarlo, fíjate. Fíjate que yo traté de consultar el comentario de Guillermo Hendrickson para ver qué decía, ¿no? Con respecto a Ujú, esta parte. Y Guillermo Hendrickson dice, es una sección separada. ujú. Juan apela a sus lectores y resume sus pensamientos en forma poética. Mm, Se dirige a sus lectores de acuerdo a sus categorías, es decir, hijitos, padres, jóvenes, ¿sí? Dice, en primer lugar, todos los creyentes reciben su exhortación cuando les dice hijitos. Y luego él distingue que hay dos categorías de oyentes. Dice, luego de esto apela a los padres y después a los jóvenes, ¿no? Yo en una lectura simple, eh, veo que hay una especie de resumen, hermano, que hay una especie de puntos que él ya venía, el apóstol, ya venía citando previamente y que en esta porción hace un énfasis particular. Un énfasis particular que yo creo que es muy importante. Si recuerdas cuando vimos la última parte del capítulo 1, hermano, que teníamos un montón de condicionales, ¿con qué? ¿Te acuerdas? Que ¿Cómo no? decía, si decimos que tenemos comunión con Él, si andamos en la luz, otra vez, si dijéramos que no tenemos pecado, si confesamos nuestros pecados, si decimos que no hemos pecado, es decir, pareciera que es un estilo muy particular de Juan, el énfasis en expresiones de este tipo. Son expresiones muy parecidas a los que yo encuentro en estos tres versículos del 12 al 14. Yo observo, por ejemplo, hermano, que en esta porción el apóstol habla de un punto muy importante, dice, el versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. Este es el versículo 12 del 12. Pero si nosotros vemos el versículo 7 del capítulo 1, es decir, el capítulo previo, el anterior a este que estamos estudiando, donde dice estos condicionales de los cuales yo les hablaba, decía, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y viene el punto, ¿no? El argumento. Dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, aquí hace un énfasis muy importante en que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí en el versículo 12 del capítulo 2 vuelve a resumir y a presentar la misma idea, porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. En el versículo 9, igualmente previo al anterior capítulo,
el 9, el capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo nuevamente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto armoniza evidentemente con toda la escritura, ¿sí? Es decir, vemos cuestionamientos hacia el Señor Jesús de parte de sus detractores, ¿sí? En el sentido de que cuando el Señor Jesús perdona pecados, hubo una afrenta muy importante en contra de él, ¿sí? Vemos que sana a enfermos y les dice, levántate, tus pecados han sido perdonados, ¿no? Es decir, y este es un elemento muy importante dentro de toda la teología del Nuevo Testamento. Vemos bueno, y no solamente el Nuevo Testamento, tenemos muchos textos en el Antiguo Testamento que enfatizan este punto y que, bueno, hacia el final del tiempo, hacia el final del registro histórico del canon del Nuevo Testamento, tenemos esta misma idea, es decir, como que yo siento que hay una especie de resumen, hermano, de lo que el apóstol viene diciendo en, en, en este capítulo 2, principalmente en el versículo 12, donde dice, 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. Y esto de os escribo también es muy importante. Es decir, estoy dejando un registro histórico para que no se les olvide. Estamos, y al decir hijitos, creo yo también, que está hablando de todos, es decir, de un conjunto universal de creyentes, ¿sí? Y que como parte de este conjunto universal de creyentes, ahora todos nosotros estamos insertados ahí, todos los cristianos, todos los que nos escuchan, todos los que estamos aquí, todos los que forman parte de esta iglesia del Señor, dice, os escribo, queda registrado, queda establecido. Es decir, habla de un registro importante y lo enfatiza de manera importante en el versículo 13 y en el versículo 14, porque en el versículo 14, si bien dice el 13, os escribo padres, vuelve a repetir, os escribo jóvenes, y en el versículo 14, os escribo, os acabo de escribir, porque habéis conocido al Padre, os acabo de escribir, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio, os acabo de escribir, jóvenes, porque sois fuertes. Es decir, por lo menos son 3 ocasiones en las que encontramos esta presentación del texto, ¿no? Entonces, bien, este énfasis creo que obedece a una especie de resumen que está presentando el apóstol Juan en esta porción de texto. ¿Qué opinas, mi querido hermano? Bueno, hermano, fíjate que tú te has dado cuenta, nuestros amados hermanos y hermanas, yo creo que también se han percatado de esta recurrencia de Juan a, a tomar eh, algo que he dicho antes. Viene como entrelazando su discurso en puntos que él considera torales importantísimos y los recalca en diferentes contextos. Por ejemplo, esta idea que tú dices, hijitos, se refiere a todos los creyentes. Bueno, pues en muchísimos sentidos así es, hermano. Ha sido muy interesante la historia de la interpretación de esta carta y en particular de
de este pasaje. Y por supuesto han salido a la discusión de diferentes posiciones. Mira, de entrada, tenemos nosotros, como tú señalabas, tres grupos. En primer lugar, en el versículo 12, los hijitos, que yo creo que ensambla perfectamente con los niñitos del versículo 14. Luego se refiere a los padres, se refiere a los jóvenes. Entre los niñitos o los hijitos y los padres, parece ser que están ahí los jóvenes. Y de entrada, Juan hace una especie como de pausa después del versículo 11. Bien dice Hendrickson que es una especie como de unidad independiente de lo que venía diciendo. Parece ser que algunos lo consideran como, como un impas que se toma Juan, una pausa para tranquilizar a sus lectores y seguramente para proporcionar la base para los siguientes versículos tan importantes como son lo que va del versículo 15 al 17. Ahora fíjate, si sacamos la lupa y nos metemos un poco más en los versículos, las tres primeras apariciones de os escribo están en tiempo presente. Las últimas tres están, como decía, en tiempo aoristo o pretérito. Ahora, en cuanto al cambio del presente de este primer terceto quiere decir que está formado por tres partes. Cuando, por ejemplo, dice los hijitos, es una en el versículo 12, padres en el versículo 13, también en el 13, jóvenes. Tenemos tres partes ahí. Luego, en el 14, os acabo de escribir niñitos, luego os acabo de escribir padres y luego os acabo de escribir jóvenes. Es la otra terceta, o sea, tres partes. En cuanto al cambio del presente al pasado, aquí en la primera terceta y en la segunda terceta, fíjate, se han preguntado también, bueno, pero ¿por qué Juan dice primero os escribo y luego os acabo de escribir? Realmente el versículo que tenemos nosotros en la segunda terceta, que se traduce en la Biblia textual como os acabo de escribir, realmente se trata de un aoristo que es os escribí. Y dice uno, bueno, pero ¿por qué Pablo repite la terceta y cambia del presente al aoristo? Y es la opinión de varios gramáticos que se trata aquí de lo que se llama un aoristo epistolar. Un aoristo o un pretérito epistolar que se refiere a esta misma carta, en cuyo caso realmente no hay diferencia de significado entre ambos tiempos. Es decir, primero escribe, entre comillas, y luego confirma que ha escrito. Y lo que se persigue con este aoristo epistolar es que el mensaje sea seguro, sea firme y muestra que Juan, digamos, no cambia su pensamiento. Otra de las cosas interesantes es, como acabamos de comentar, que Juan divide a sus lectores en tres grupos. Les llama hijitos primero y luego les llama niñitos. Y luego padres y jóvenes. Y se dirige dos veces a cada grupo. Y yo creo que no se está refiriendo a sus edades físicas, como algunos han pensado, sino más bien a diferentes estadios
de su desarrollo espiritual. Y esto es así, pues hermano, porque la familia de Dios, como cualquier familia humana, tiene miembros en diferentes grados de madurez. A la vista del uso que hace Juan aquí de la expresión hijitos en otras partes de la carta de Primera de Juan, para referirse a todos sus lectores, muchos, inclusive los famosos padres apostólicos, Calvino y Lutero, por ejemplo, han pensado que la frase tiene aquí la misma referencia inclusiva a todos los miembros de la iglesia, que es lo que tú estabas diciendo, los cuales son divididos de manera subsiguiente en dos grupos solamente, padres y jóvenes, los maduros, digamos, y los inmaduros, que corresponderían a las expresiones de Pablo, niños en Cristo, ¿te acuerdas? De 1 Corintios 3:1. O también habla Pablo en Colosenses de la edad madura en Cristo. Y por cierto, también el orden, hijitos, padres, jóvenes, parece sugerir esta idea. Pero el contenido distintivo del mensaje que Juan dirige a los tres grupos favorece la posición de algunos comentaristas muy antiguos, como por ejemplo Agustín, que tiene un comentario específico a la primera carta de Juan, de que representan tres estadios diferentes, digamos, de la peregrinación espiritual de los creyentes. Los hijitos son los recién nacidos en Cristo. Los jóvenes serían los cristianos más desarrollados, fuertes y victoriosos en la lucha espiritual. Mientras que los padres poseen la profundidad y la estabilidad de la experiencia cristiana madura. Y puesto que la descripción de cada uno de los grupos es similar en ambas ocasiones en que se habla, sería más sencillo tomar juntos los pares correspondientes. Es decir, hijitos, niñitos, padres, padres, jóvenes, jóvenes. La repetición de los tres grupos y de los tres mensajes que Juan les dirige, si no son iguales, son similares. E indudablemente tiene Juan el propósito de darles énfasis. Por ejemplo, mira, vamos a comenzar a ver a los hijitos que se menciona ahí en el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos. Luego, en la primera parte del versículo 14, os acabo de escribir, niñitos. De los hijitos dice, porque los pecados han sido perdonados a causa de su nombre. Y en el 14 dice, os escribo, niñitos, os escribí, niñitos, porque habéis conocido al Padre. Fíjate, a los hijitos, en el versículo 12 se los llama tecnia, que vienen del sustantivo tecnion o tecnion, perdón. Y luego en el versículo 14 les llama pedía, de pedión. Y la diferencia más o menos es la siguiente. Esto según los lexicones griego-español. La diferencia es la siguiente. Tecnión, que es lo que se usa primero, os escribo a vosotros niñitos, dice aquí, hijitos, perdón. La diferencia entre tecnion subraya la diferencia, perdóname, me regreso un poquito. Fíjate, primero se les llama tecnia, hijitos, y luego les dice pedía, niñitos. Y la diferencia es esta. Tecnión subrayaría la comunidad de naturaleza que hay entre un hijo y su padre. De hecho, la palabra tecnia viene de ticto, otro verbo griego que significa engendrar o dar a luz. Mientras que la segunda palabra, pedía, traducida aquí como
niñitos en el versículo 14, se refiere más bien a la minoría del niño, como alguien que está bajo disciplina. Fíjate, el verbo pedevo significa educar, instruir, formar, aplicar la disciplina. Entonces, pedía difiere de tecnía en que acentúa la idea de subordinación y no la de parentesco. Entonces, por haber nacido de Dios, los lectores de Juan se habían convertido ciertamente en hijos de Dios. Dice, sus pecados habían sido perdonados a causa de su nombre, dice el versículo 12. Es decir, esos pecados han sido y siguen perdonados. Este es el significado del tiempo perfecto, afeonte, por el nombre de Cristo o a causa de Cristo. Nuestra propiciación y nuestro paráclitos, cuyo nombre representa a su vez su persona divina y su obra salvadora. ¿Y te acuerdas el tema del nombre aquí que decía Hechos de los Apóstoles? Y la salvación no está en ningún otro porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice de estos hijitos en el versículo 14, dice, han conocido al Padre, además han conocido al Padre. O bien han llegado a conocer utilizando el tiempo perfecto. Entonces, estas son las experiencias conscientes más tempranas del cristiano que ha nacido de lo alto recientemente, que ha nacido de nuevo. Se regocija porque sus pecados han sido perdonados por medio de Cristo y además se regocija en su comunión con Dios. El Espíritu Santo que habita en él lo hace consciente de su relación de hijo, por lo que seguramente exclama, Abba, Padre. Esto con respecto a los hijitos o niñitos, pero luego pasa a hablar de los padres en el versículo 13, en la primera parte cuando dice, os escribo padres porque habéis conocido al que es desde un principio. Y vuelve a referirse a ellos en la segunda parte del versículo 14. Os acabo de escribir padres porque habéis conocido al que es desde un principio. O sea, los padres a los que Juan se dirige ahora son, digamos, espiritualmente adultos en la comunidad. Y los padres han progresado en una profunda relación con Dios. Ya la experiencia del nuevo nacimiento y la experiencia del Espíritu que le testifica a su Espíritu de que son hijos de Dios y que están unidos a Él, han quedado, podemos decir, en el pasado. Los padres están creciendo espiritualmente. Las dos veces cuando se dirige a ellos, fíjate, emplea las mismas palabras. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde un principio. Idénticas palabras. Y el verbo es el mismo que usó para los hijitos. ¿Te acuerdas cuando dice, os escribo niñitos porque habéis conocido al Padre? Lo mismo que le dice a los padres, pero hay una pequeña diferencia ahí, fíjate. El verbo es el mismo. Y por supuesto, de esto concluimos pues, que todos los cristianos, ya sean maduros o inmaduros, de poquito tiempo de haber nacido o ya de años en el Señor, todos han llegado a conocer a Dios. Y esto era lo que había dicho el profeta, ¿te acuerdas? Y todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y ese conocimiento, por supuesto, madura con los años. Los niñitos, por ejemplo, lo conocen como el Padre. Habéis conocido al Padre. Pero los padres han llegado a conocerlo como el que es desde el principio.
Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. O sea, hay un conocimiento más profundo, un conocimiento que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la Trinidad. Una pregunta, mi bro. Sí, mi bro. Este, en esta relación de tecnía y de pedía, nos apunta aquí la hermana Emma Castillo. Dice, tecnía igual a hijitos, dando la idea en la dependencia del niño a sus padres. Ujú, Y pedía niñitos, parecía tener más énfasis en la inmadurez y la necesidad de instrucción del niño. ujú. Eso es lo que la hermana apunta aquí conmigo y pregunta si sería correcto. Parece que es la idea que estás presentando tú, ¿no? Sin embargo, al hablar de padres y jóvenes, estamos pensando que no es una relación consanguínea, ni en tecnía, ni en pedía, ni en la relación de padres y jóvenes, sino más bien de una madurez espiritual. Exactamente. Ese es el punto. En el siguiente sentido, no sé si te recuerdas cuando Pablo se refiere a Timoteo como su hijo, Sí, que esto lo tenemos, déjame ver si lo encuentro rápido, lo tenemos en segunda de Timoteo, te digo en dónde. En el capítulo 1 de segunda de Timoteo, dice, Pablo, el 1, el versículo 1, un sí. apóstol de Jesús, un apóstol de Cristo Jesús, mediante la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Y dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. La Ujú, palabra que se utiliza aquí es tecno, claro. Tecnon, de hecho. exacto, este tecnón es eh, el sustantivo, ¿no? Sí. Nada más que aquí ya está conjugado. En el versículo 2 así dice, tecno, con un acento, ahí se me fue cómo es el que va abajo. Bueno, en este sentido, estas dos palabras, tanto tecnía como pedía, no implica una relación consanguínea, sino Claro más que no. bien implica una relación de dependencia o de inmadurez, y como apunta la hermana, de aquel que es inmaduro necesita instrucción, que Y que se, está aprendiendo. y está aprendiendo, que sería la segunda parte, hermano, porque esto es muy importante, porque en ambos casos nosotros tenemos esta doble referencia, y bueno, la traducción es así, porque dice, os acabo de escribir niñitos, que es donde utiliza pedía, porque habéis conocido al Padre. Es el 14, el 2:14. Y acá de Juan dice, y os acabo de escribir padres, bueno, ya habla de padres, pero si, si tú observas, viene la relación con con un verbo de conocimiento, ¿no? Porque dice, porque habéis conocido al Padre. Sin embargo, en el otro, donde dice hijitos, donde dice tecnón, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. La pregunta sería, cuando se refiere a hijo como Gio, por ejemplo, Gios, entonces ahí sí implica una relación consanguínea, hermano.
Bueno, mira, tú te acuerdas que se presenta a Pablo muchas veces como padre espiritual. Yo os engendré a vosotros en el Evangelio, ¿te acuerdas? Ujú, O sea, no es necesariamente una relación estrictamente genética, sino es una relación profunda de parentesco espiritual en el que Pablo se presenta, o Juan, como padre, como, como el que engendra a los cristianos en el Evangelio. ujú, Yo creo que esto es lo que está aquí presente. Yo creo que no tenemos nosotros aquí en Juan cuando dice, este, niñitos, una relación genética con los padres. Yo creo que es esto, sino siempre este par de expresiones muy íntimas y muy cariñosas, amorosas de parte de Juan. ujú, Y yo creo que si vemos esto en el perfil de padres y jóvenes, nos damos cuenta que los hijitos o los niñitos sí tienen una relación, digamos, eh, de etapa de crecimiento espiritual. Porque mira, los hijitos o los niñitos pueden ser ancianos que ya se convierten al Señor a una edad avanzada. ujú. Y son hijitos y son niñitos. Y por supuesto puede haber jóvenes, no tanto jóvenes de edad, sino jóvenes en crecimiento espiritual, de los cuales voy yo ahorita a pasar a hablar aquí. Ahora, Con res- solamente ya para concluir, hermano. Pensando, por ejemplo, en Lucas 7:12, hermano. ¿Cómo dice? Lucas 7:12 dice lo siguiente. Voy a leer desde el 11. Dice, un poco después, aconteció que fue el Señor Jesús a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran multitud. Y cuando se acercó a la puerta de la ciudad, he aquí estaban sacando a enterrar o a sepultar a un difunto hijo único de su madre, que era viuda, y estaba con ella una gran multitud de la ciudad. Y bueno, aquí dice que al verla el Señor fue movido a compasión a causa de ella y le dijo, no llores. Acercándose, agarró el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. La palabra que utiliza aquí para, para hijo, porque entonces estamos hablando de un hijo de consanguinidad, ¿estás de acuerdo? Claro, Aquí sí hay por supuesto. de consanguinidad. La palabra que utiliza aquí el Nuevo Testamento efectivamente es hios Exactamente. Ios, no, o no, hijos. exacto, no pedíon, ¿verdad? No tecnion, sino ios. Exactamente. Entonces, aquí sí hay una relación de consanguinidad, a, di- Exactamente, a diferencia de lo que utiliza Pablo cuando dice que si Timoteo es su hijo, exactamente. utiliza la palabra tecnón. Fíjate qué exquisito detalle, ¿verdad? Ujú. Entonces, hablar de consanguinidad tiene que ver con con la palabra que es con la que se refiere regularmente el Padre con el Hijo, ¿no, hermano? Como miembros de la Trinidad. Así es. Ambos son de la misma naturaleza. Ambos son de la misma naturaleza. Bueno, solamente con eso quería cerrar yo el comentario, hermano. Muy interesante y te lo agradezco muchísimo, hermano. Y gracias a nuestra hermana Emma también Ujú. por su comentario. Bueno, entonces,
decíamos que, bueno, acabábamos de hablar pues de los hijitos o niñitos, estábamos hablando ahora de los padres a los que Juan ahora se dirige, son, digamos, los espiritualmente adultos de una congregación, de una comunidad. Y yo creo que los padres realmente han progresado en una relación profunda, profunda con Dios. Y entonces fíjate que decíamos que las 2 veces cuando Juan se dirige a ellos, emplea exactamente las mismas palabras. Habéis conocido al que es desde un principio. Lo cual creo yo que en términos doctrinales y de profundidad se distingue simplemente de, de habéis conocido al Padre, ¿verdad? Sin embargo, todos, tanto los niñitos pequeños como los jóvenes, como los padres, han conocido al Señor, porque conocerlo es verdaderamente es de la experiencia primaria elemental y que no deja de ser llamativo, que tiene que estar presente en cada hijo de Dios. Desde el menor al mayor de ellos, todos me conocerán. Ahora, en este orden de ideas, hermano, de que yo observo que presenta Juan una especie de énfasis en argumentos que ya ha presentado, por así decirlos, este, puntualmente, pues quizás una manera de ir resumiendo o de ir exhibiendo lo que ya venía predicando, y que es una idea que a mí en lo particular me fascina, el hecho de que constantemente apunte ya sea al plan eterno de redención, ¿sí me explico? Es decir, Sí, lo que era desde un principio. Es decir, Juan, en esta porción, hermano, en esta porción que estamos leyendo, que es en el capítulo 12, perdón, versículo, dice, os escribo padres, dice, el versículo 3, hermano, dice, os escribo padres porque habéis conocido al que es desde un principio. ujú. Y si nosotros al que es desde un principio está apuntando al plan eterno de redención, creo yo, porque en el versículo 1:1 del primer capítulo dice lo que era desde un principio, lo que hemos oído. En el 2:7, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que teníais desde un principio. En el 2:13, que es el que estamos haciendo énfasis, dice, habéis conocido al que es desde un principio. En el 14, os acabo de escribir, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Más adelante, todavía no llegamos ahí, pero en el 2:24 dice, lo que vemos, lo que vosotros oísteis, dice, lo que vosotros oísteis desde un principio permanezca en vosotros. Si lo que oísteis es desde un principio, permanece en vosotros. En el 3:11 dice, porque este es el mensaje que oísteis desde un principio. En el capítulo, en la segunda epístola, versículo 5, dice, y ahora ruego, oh señora, no como escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que teníamos desde un principio. Y ahí mismo en el versículo inmediato, en el 6 del capítulo 2 de la segunda epístola, dice, y este es el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que caminéis en él como oísteis desde un principio. Es decir, nuevamente hay un énfasis en ciertos puntos que creo yo que están
presentados y resumidos en este primer bloque de versículos del 12 al 13 y 14. O sea, hay expresiones, son muy repetitivas. La otra es conocido, ¿no, hermano? Es decir, si tú te fijas, hermano, también utiliza de manera constante el verbo conocer. Dice Ginosco. Ginosco. Dice, os acabo de escribir, niñitos, porque habéis conocido al Padre. Os acabo de escribir, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os acabo de escribir, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Pero en el 13 también viene la misma expresión, porque habéis conocido al que es desde un principio. Pues yo creo que es idéntica la del 12 y del 13, ¿no, hermano? Así es, son idénticas. Bien, esta es la idea que yo quería más o menos presentar en términos puntuales, de que veo que hay un énfasis como una especie de resumen en esta porción o fragmento, como dice Hendrix, en poética, ¿no? Sí, aunque se añaden algunos datos que no están antes, pero fíjate que estos temas están de cualquier manera presentes y los vamos a seguir encontrando en el futuro, en el cuerpo de la carta. Bueno, déjame terminar con este asunto de los Adelante, hermano. jóvenes. En el versículo 13, en la segunda parte del versículo 13 dice, os escribo jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Luego, en la tercera parte del versículo 14, os acabo de escribir, jóvenes, añade, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Lo mismo que estaba diciendo antes, ¿te acuerdas? Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Entonces, entre los hijos, entre los niñitos, entre los hijitos y los padres están los jóvenes, afanosamente implicados en la batalla de la vida cristiana. Entonces, la vida cristiana no solamente consiste en gozar, en disfrutar del perdón de los pecados y de la comunión con Dios, sino combatir al enemigo que está fuera del cuerpo y al que está dentro de él. Entonces, el perdón de los pecados debe ir seguido por la liberación presente del poder del pecado. A la justificación necesariamente debe seguir la santificación. Y podemos notar que en ambos mensajes dirigidos a los jóvenes se afirma que ellos han vencido al maligno y que su conflicto se ha convertido en victoria. Han vencido. Hay una Biblia por ahí que dice, han dominado al maligno. No he encontrado yo, la verdad, dominado dentro de los lexicones españoles, griegos. Es probable que exista esto de dominado como traducción aquí de Nicao, vencer. No lo sé, a lo mejor sí, pero bueno. Lo que sí es digno de notarse es que en cada uno de estos 6 mensajes, el tiempo del verbo, decíamos, sea el perfecto. Aparte de los verbos que están en presente, escribo, os escribí, los otros verbos están en perfecto. ¿Y qué indica esto? Bueno, pues que las consecuencias presentes, que tenemos nosotros consecuencias presentes de un hecho pasado. Y esto significa que el apóstol está enfatizando la posición segura en la que se encuentra todo cristiano, sea cual sea su
su estado de desarrollo espiritual. Y me encanta aquí cuando habla de los jóvenes, porque como que Juan insinúa cuál es el secreto de la victoria de los jóvenes. Fíjese cómo dice, sois fuertes. Y vuestra fuerza, diría Juan, se debe al hecho de que la palabra de Dios permanece en vosotros. Fíjate la tercera parte del versículo 14. Son fuertes por la obra de Os, Dios, hermano. os acabo de escribir, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en Ujú. vosotros. Por supuesto, es la acción de Dios que hace que esta palabra, que de hecho está impresa en el corazón de los creyentes, ¿te acuerdas? Ujú. Yo escribiré mis leyes en sus corazones. Y esta es la ley de Cristo. Y estos jóvenes se ve que han captado, por la gracia de Dios, la revelación cristiana. Y están en esta misma gracia tratando de ajustar sus vidas a las demandas de la palabra, a las demandas éticas de la palabra, porque ¿te acuerdas cómo decía ahí el Salmo 119? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Y yo no tengo duda de que puede tratarse aquí, con estas palabras, de una alusión al hecho de que habían superado las falsas enseñanzas del anticristo, que eran diabólicas. ¿Te acuerdas cómo las menciona Juan aquí en la Juan, carta, en el capítulo un poquito 4, más adelante, versículo sí. 1? Ujú. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, etcétera, hasta el 4. Y fíjate cómo escribe Juan, para terminar esto, en los versículos 4 y 5. Dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pues, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué opinas, hermano? Que yo creo que tienes mucha razón, hermano. Que el hecho de vencer al maligno como un ente espiritual se debe evidentemente a la fuerza espiritual que el Señor nos da. Ujú. Es decir, y vosotros los espirituales, ¿sí? Como vimos la semana pasada, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ese vosotros espirituales implica la obra determinante de Dios sobre uno que nos da la posibilidad de que el maligno no influya en nuestras vidas. Es la obra absoluta y total de Dios para eso. Y yo creo que esto es importante porque al día de hoy hay un montón de tendencias con respecto al maligno, tendencias que yo he visto hasta en las congregaciones, donde ya no tiene nada que ver con nosotros, hermano. Creo que por ahí en el 3:9 dice, y el maligno no le toca, ¿no? Como dicen, Así es, así es. Es qué curioso que andaba buscando ese mismo versículo. Dice, ¿será el 19? Oye, el 3:8, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, 18, 5:18 de primera de Juan. no, es el 3 creo, hermano. A ver, el 3 dice 3:8, el que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Y luego
Dice ahí, es un texto que dice, y el maligno no le toca, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, en el 5:18. Ujú. Sí, es ese, no le agarra. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, antes bien, el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no lo agarra. Te platiqué de una vez que fui a un servicio evangélico, se paró un predicador y empezó a hablar del poder del diablo en los miembros de la iglesia. Dice, miren, nomás les voy a aprender, hay un diablo, así dijo, hay un diablo, un pingo, dice, que entra de la manita con ustedes al templo, dice, Ay, por favor. y dice, y ese diablo, ya no me acuerdo, pero hable su Biblia y dice, se llama fulano, y dice, es el que les hace piojito en la cabeza para que se Ay, duerman, dice, nomás para que veas a qué nivel está la exégesis de algunos creyentes, ¿verdad? Pero bueno, parece que eso lo oí hace 40 años, hermano. híjole, pues yo no 40. tanto. Verdaderamente están Le dije al pastor, la próxima vez como que que vayas a no han traer este crecido. invitado a predicar, me voy a parar y me voy a ir y una de esas ya no regreso. Y pues así pasó, ya no regresé. Pero bueno, querido hermano, se nos ha terminado el tiempo. No sé, pues ya platicamos entre tú y yo si queda por concluido esta porción o si hay que abundar un poquito más. Y si hay que abundar, lo hacemos y si no, pues seguiremos adelante. ¿Te parece? Perfecto, me parece. Muy bien, entonces damos por concluida la charla bíblica de este miércoles 29, no sin antes saludar a nuestros hermanos que han sido tan amables en escribirnos. Nuevamente a nuestra hermana Marlene Rodríguez, buenas noches. Dice la hermana que se encuentra en gracia y justificada. Nos escribe desde Washington. Nuestra hermana Emma Castillo igualmente nos saluda. En gracia y justificada, dice la hermana. Fuerte abrazo. Nuestra hermana María Beatriz Scampini, ella nos escribe desde Pinamar, Argentina. La hermana siempre está retransmitiendo. Una bendición, hermana. Nuestro hermano Lupillo Contreras dice, gracia y paz, amados hermanos en Cristo, en gracia y justificado. Creo que él nos escribe desde California, ¿verdad, hermano? En los Estados Creo Unidos. que sí, hermano, sí. Ángel Cruz Vázquez dice, saludos hermanos, muchas bendiciones. Su hermano Ángel Cruz desde Venezuela, un fuerte saludo Hmm. a nuestro hermano en Venezuela. Safnat Panea nos escribe el hermano desde Sao Paulo. Bendiciones, querido hermano. Sao Paulo, Brasil, Sao ¿verdad? Paulo, Brasil. José Espina, nuestro querido hermano. Saludos, queridos hermanos. Un fuerte abrazo desde San Juan, Argentina. Dice, por aquí en gracia y justificado. Nuestra hermana Emma Castillo Pero nos dice, escribe antes ella, después del ya, hermano ya, Safra. ya habíamos hecho la Ah, referencia sí. que tenía era igual a hijos donde lidera dependencia Ujú. ya habíamos hecho ahí el comentario. Ya, exactamente, tienes razón, hermano. Dice, y sigue Adelante. abundando sobre esto, dice, es como la primera etapa de crecimiento espiritual en la que nos hacemos conscientes del amor y cuidados paternal de Dios y nos sentimos en esta etapa a nosotros mismos como sus hijos Ujú. dependientes de Él, apuntando al mismo concepto, ¿no? Así es, hermano. Dice nuestra hermana Malren Rodríguez, dice, y me puedo ubicar como si el apóstol me escribe como a padre, como joven y como niñito, dice, porque he conocido al Padre y al que es desde un principio, porque hemos sido fuertes y vencido al maligno. Esa es la idea Mm, del apóstol, hermano. Justamente esa exacto, es la idea del justo, apóstol. justo. Las tres etapas se dan en nuestra vida. Sí, dice nuestro hermano Lupillo Contreras.
Así es, el apóstol está afirmando a los hijitos espirituales, como a los jóvenes, los más maduros, y a los padres o ancianos, en otra forma que registra la escritura que han conocido. ¿Conocido qué? Pregunta, que Cristo es el que es la propiciación por nuestros pecados. Es plural, o sea, todo lo que enfrentamos mientras estamos en el cuerpo. Y el apóstol está afirmando a ambos estados de conocimiento de Cristo en el cuerpo, como son los niños, los jóvenes y los padres. Y creo que esta afirmación que todo pecado, pasado, presente y futuro, fue tratado en Cristo y no hay otra forma para los niños, los jóvenes y los padres, espiritualmente hablando. La sangre de Cristo ha tratado y sigue tratando con este dilema de los pecados para el niño, para el joven o para el padre, que todos crezcamos en este conocimiento en la vida diaria del creyente. Es una aportación del hermano Lupillo. Muchas gracias, hermano. Además, muy acertada. Dice a nuestro hermano Safnat Panea: amados, me es muy gratificante participar de este estudio con todos ustedes y quisiera compartir sobre diferencia de la estatura espiritual descrito en 1 Juan 2, que además evidencia un caminar concordado maravillosamente con el camino de santidad profetizado en Isaías 35:8. A ver si leí bien. Isaías 35:8. Vamos a verlo. Isaías 35:8. Aquí está. Y habrá allí un camino puro, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque él mismo estará con ellos. Qué preciosidad de pasaje. ¿Cómo es que la escritura está llena de ecos? ¿Te has fijado? Uh-huh. Versículo tras versículo, o es una cita directa, o es una cita indirecta, o es un eco de las escrituras. Hay una correspondencia íntima, interna, tan gloriosa, tan magnífica, tan abundante, que definitivamente, hermanos, yo creo que, y ustedes lo saben, que la mejor prueba de la confiabilidad y del origen divino de la escritura es la escritura misma. ¿Verdad, hermano? Claro. Estoy yo leyendo a Huneman, hermano, de la Septuaginta. Bueno, nuestro hermano Lupillo Contreras dice: sí, hermanos, yo radico en Coachella, California. Muchas gracias, hermano, por volvérnoslo a aclarar. Sí, dice Yema Castillo, dice, por eso es que es palabra de Dios, reafirma el Así es, hermano. hermano. Queridos hermanos, pues hemos leído todos los comentarios y con esto damos concluida la charla bíblica de este miércoles 29 de mayo del 2024. Sus hermanos en Cristo, Armando González y José Antonio Septién, los saludan y les dan las buenas noches. Nos vemos con el favor de Dios la próxima semana en un programa más de charlas bíblicas. Querido hermano José Antonio Septién, que tengas muy buenas noches, te dejo un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias, hermano. A ti también te dejo otro con todo cariño. Dios los guarde, queridos hermanos, a todos ustedes. Buenas noches, hermanos. Buenas noches.